看但以理书 Veamos el libro de Daniel, 第6章 Daniel capítulo 6, 13节。 versículo 13. 但以理书第6章13节， Daniel capítulo 6, versículo 13. 他们对王说：“王啊，那被掳之犹大人中的但以理不理你，也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日3次祈祷。” Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. 晚上我们就以这一节里面定个题目：王啊，但以理不理你，来彼此学习。 Esta noche vamos a tratar el tema al rey Daniel no te respeta. 我们常常在路上走来走去， Muchas veces andamos por la calle 也难免会遇到不少的人， y nos encontramos con muchos tipos de personas. 但是我们彼此之间就这样擦身而过， Sin embargo, nosotros solamente pasamos de largo. 你也不理他，他也不理你。 Nadie le importa a nadie. 我们不会觉得有什么不对。 Y no consideramos que esto sea algo grave. 有一句话就这么说，叫形同陌路，就好像是在路上走的陌生人。 Es decir, nosotros somos extraños con la gente que camina por la calle. 相反的，如果我们认识的人 Pero si nos encontramos con alguien que nosotros conocemos, 这样擦身而过，他目中无我，看不到我，不理我，我们就难免会难过。 y nosotros pasamos de largo y no lo saludamos, entonces tal vez esta persona se sienta mal. 而进一步，如果是你所爱的人， Pero si nos encontramos con una persona que nosotros amamos, 你所器重的人， con una persona que a nosotros nos importa 他竟然不理你， y no nos saluda, 那我们的感受将会如何？ entonces, ¿cómo nos sentiríamos? 今天开始，在安息日在教会里面，可能至少有2个会不理你的人。 A partir de hoy, tal vez haya 2 personas en la iglesia que te ve y no te saluda. 到底是哪2个人呢？ ¿Cuáles son estas 2 personas? 这2个人不理你，又是怎么一回事？ ¿Y por qué estas 2 personas te ven como si no te vieran? 但以理这里的不理你是被人的控告陷害。 Acá cuando dijeron que Daniel no respetaba al rey, en realidad estaba siendo acusado por estas personas. 但是我们将会遇到的这2个不理我们的弟兄呢，是有天然障碍。 Pero las personas en la iglesia que no nos saludan tienen algunas discapacidades naturales. 我在这里先跟大家报备一下，免得我们心里难过。 Les voy a aclarar este punto primero antes de que ustedes se sientan mal. 遇到这2个人呢，他不理你呢，你就用肢体语言去表达。 Si ustedes se encuentran con estas 2 personas, le hablan y esta persona no te saluda, entonces tal vez puedas comunicarte con esta persona con algunos gestos. 一个是我们阿根廷朱传道的大哥朱成实弟兄， Una de estas personas es el hermano Chu, el hermano mayor del pastor Chu. 一个是朱传道的2姐夫，从加拿大来。 Y la segunda persona es el cuñado del pastor Chu que vino desde Canadá. 他们这一段期间会在阿根廷教会都会跟我们在一起。 Por unas cuantas semanas estas 2 personas van a estar con nosotros en la iglesia. 但是他们的耳朵是重听了，
pero como tienen problemas auditivos, 所以你怎么向他问安请安，他如果没有看到，他真的是不理你。 así que si alguno de ustedes los saluda y ellos no te responden, ya saben por qué. 所以你最好就当着他的面跟他招招手，你好吗？ Así que lo mejor que pueden hacer es saludarlos con las manos. 好，那但以理呢？他没有天然障碍的。 Pero Daniel no tenía esta discapacidad 但以 natural. 理的故事从宗教教育老师开始就讲给儿童听，听到我们成人还在听。 La historia de Daniel, nosotros lo conocemos desde que somos chicos en educación religiosa hasta ahora. 但是我是想用这节圣经节来做我们信仰过程当中，万一假定有一天真的你遇到这样被控告，你怎么处理？ Lo que quiero tratar hoy es una suposición. ¿Qué haríamos si algún día nos encontramos con alguien que nos acusa de esta manera? 从第6章的这个第1节，我们就可以看出来，但以理在大利乌王的心目当中是一个很好的人。 En el capítulo 6 de Daniel, nosotros podemos ver que Daniel en los ojos del rey Darío era una muy buena persona. 第3节里面，6章的3节说，这个但以理有美好的灵性。 Y en el versículo 3 dice que Daniel tenía una muy buena espiritualidad. 并且让王看出来，他是很明显的超过其他的总长和总督。 Y en los ojos del rey, él era superior a los demás sátrapas y gobernadores. 这个总督有120个嘞，第1节里面告诉我们。 En el versículo 1 nos dice que había en total en el reino 120 sátrapas. 这总长有3人呢，在第2节告诉我们。 Y en el versículo 2 nos dice que había en el reino 3 gobernadores. 所以不只是内在美好的灵性， Así que Daniel no solamente tenía una muy buena espiritualidad interior, 更是外在美好的表现。 sino que él manifestaba esta buena espiritualidad exteriormente. 而这个表现呢，是让王来肯定的。 Y estos comportamientos de Daniel eran considerados buenos por el rey. 因为在第2节最后一句话告诉我们说，他们的职责是不可以让王受到任何亏损的。 Porque en el versículo 2 dice que estos gobernadores tenían el deber de que el rey no fuese perjudicado en nada. 也就是说，这个王当得很轻松哦。 Esto quiere decir que el rey en realidad no tenía que hacer mucho, 他懂得选贤与能，很会运用人才。 porque él sabía cómo elegir a las personas que lo asesoraban. 所以这个王就无忧无虑，随意而治，很放心啊。 Así que el rey no debía preocuparse demasiado y podía dejar las cosas en las manos de estos gobernadores. 所以他超乎这120个总督，更是这3个总长当中的总长。 Entonces Daniel no solamente era superior a estos 120 sátrapas, sino que era el gobernador de los gobernadores. 所以第3节说，他超过谁？超过一切的这些领导，除了王之外，让他治理通国。 Así que en el versículo 3 nos dice que Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, y él estaba en gobierno de todo el reino. 我最近聆听了我们注目传道的安息日启示录早上启示录查经跟家庭聚会这个生命记29章里面的内容。 En estas semanas que estuve en Buenos Aires escuché los sermones del pastor Chu acerca de Apocalipsis y Deuteronomio. 一再强调我们一个真正的基督徒心里面的重要性。 En estos sermones el pastor Chu enfatizaba siempre el corazón de un cristiano. 好，在这里一个真正敬畏神、敬虔敬拜神的人， Una persona que adora verdaderamente a Dios, 你美好的灵性要怎么样来证明？
cómo manifestaría su buena espiritualidad. 灵性是在里面看不到的， Porque la espiritualidad es algo interno, algo invisible. 但主耶稣说，你心里想的是什么，你嘴里就会说出来。 Pero Jesús dijo que lo que nosotros pensamos en nuestros corazones se manifiesta en nuestras palabras. 所以我们的心思意念怎么样，很自然的啦，会流露出来。 Así que es algo natural que digamos lo que nosotros pensamos. 那么，但以理在被掳一开始， Y durante en el principio de la deportación de Babilonia, de Daniel, 啊，我们看第1章里面， veamos el Daniel capítulo 1. 我们都知道这是但以理是在被掳人群当中又挑选出来的， Todos sabemos que Daniel fue elegido entre los exiliados. 而挑选出来的都可以说是佼佼者啦， Y 非常好的人。 estas personas que fueron elegidas de entre los exiliados eran personas muy capaces. 所以就在第1章的第4节里面所描述的， Esto lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 4. 是年少、健康又有外在美的哦。 Eran muchachos jóvenes que tenían buena salud y buen parecer. 好，又必须有很好的内涵，要懂得各样的学问知识，聪明的。 Además, eran enseñados en toda sabiduría, eran sabios en ciencia y de buen entendimiento. 这就很像我们现在阿根廷的青年哈，大家都是年少俊美啊，又很聪明。 Son como los jóvenes de la iglesia de Argentina. 但是感谢主，我们不是被掳的哈。 Pero gracias a Dios nosotros no somos exiliados. 好，那要他学加勒底的文字，外国语文。 Estos exiliados debían aprender el idioma de Babilonia. 我们现在也都是在学西班牙语，还甚至于葡萄牙语。 Lo mismo pasa con nosotros. Algunos estamos aprendiendo español y otros portugués. 啊，有的英文又很好啊。 Hay otras personas que tienen muy buen inglés. 那么在这个优厚的条件环境，你看第5节说，王还把自己的食物每日赐给他们一份，供养他们3年。 En el versículo 5 nos dice que además el rey le señalaba una ración para cada día de la provisión de la comida del rey. 年轻人发育需要吃喝，这是正常的。 Es necesario que en el desarrollo de los jóvenes puedan comer bien y beber bien. 不像我们现在年纪大了，眼睛看得很想吃，还是说不可以，这个不能吃了。 No es el caso de los ancianos que a pesar de que aunque nosotros tenemos ganas de comer algo, no podemos hacerlo. 第8节里面，让我们看到美好灵性的但以理了。 En el versículo 8 ya podemos ver la buena espiritualidad de Daniel. 他立志不因为这个王的食物来玷污自己。 Él se había propuesto a no contaminarse con la porción de la comida del rey. 巴比伦王是一个多神的、敬拜多神的一个国家国王。 Babilonia era un país politeísta. 所以他们的饮食祭拜过偶像才吃的。 Es por eso que todos sus alimentos eran adorados al ídolo. Eran ofrecidos primero al ídolo. 圣经里面常常是这样哦，别的不提，就是提我们日常生活最平常、最简单，每天都会遇到的吃喝穿的问题。 Muchas veces en la Biblia no menciona otra cosa, sino las cosas más cotidianas, como por ejemplo la comida, la bebida y la 或者是 vestimenta, 说话的问题。 o el hablar de 所以 una persona. 在这里，我们从但以理最基本的每天不能没有的吃喝，看到美好的灵性，绝对保守圣洁。 Así que con lo más básico de la vida cotidiana podemos ver cuán buena era la espiritualidad de Daniel. 所以保罗才告诉我们说，无论吃喝都要荣耀神。 Es por eso que Pablo una vez nos dijo que debemos glorificar a Dios ya sea en la comida o en la bebida. 你不要小看吃喝的问题。
No debemos menospreciar este tema. 所以我们要观察一个人，从吃喝，你就可以了解这个人。 Así que si nosotros queremos comprender a una persona, podemos empezar por sus hábitos de alimentación. 我们来阿根廷之前去了日本3个月， Antes de venir a Argentina, nosotros fuimos a Japón por 3 meses. 用台湾人吃喝这个沙西米的方式拿到日本去吃。 Nosotros quisimos comer comida japonesa con la mentalidad de un taiwanés. 啊，那边有爱心的长老笑笑说：“这种吃法不对的、哦。” Y los ancianos de las iglesias de Japón nos dijo que esta forma de comer no es buena y no es correcta. 吃喝方法都错误了。 Me di cuenta que en Japón hasta nuestra manera de alimentarnos era incorrecta. 举一个例子，我们光是吃那个瓦萨比都是瓦萨比用大团，然后酱油倒下去拌一拌。 Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros usamos wasabi, agarramos bastante wasabi y lo mezclamos con salsa de soja. 那我们就这样拿起来，就这样吃下去了。 Y lo comemos así. 他们说日本人看到你这样吃会笑你的。 Pero los ancianos nos dijeron que si un japonés nos viera comer así, se reiría de nosotros. 瓦萨比用一点，然后就沾在那个鱼上面，就这样才这样吃的。 Porque los japoneses comen el sashimi directamente con el wasabi sin salsa de soja. 简单，这个只是礼节的问题啦。 Esto es algo, un problema de costumbre. 但是从这个吃喝就可以看出来啊。 Pero es algo que se nota, es una diferencia que se nota 这个还算无伤大雅，没关系。 en la comida. 但是但以理的吃喝是跟灵性的表现有关。 Esto no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero en el caso de Daniel, sí. 平常的食物有什么稀奇？是王的宴席哦。 Porque él estaba comiendo, a él le estaban ofreciendo la comida del rey. 我是一个被掳的人， Y Daniel era una persona 被掳都很 exiliada. 倒霉了，亡国了嘛。 Ser un exiliado quiere decir que su país natal había sido destruido. 但是我何其有幸，在亡国奴当中，我还是被挑选出来，是在王宫里。 Y él tuvo mucha suerte de ser elegido de entre los exiliados para 又 trabajar 有 para 王的 el 宴席 rey. 摆在我面前， Y además podía disfrutar de la comida del rey. 这就是一个很大的诱惑试探， Esto es realmente una gran tentación para Daniel. 就是魔鬼的3大网络。 Y es una de los métodos del 眼睛 demonio. 看得眼花缭乱，这么好，眼目的情欲。 Nosotros sabemos que el demonio nos tienta con los deseos de los ojos. 我在想，我还没吃，我可能都流口水，所以我肚子需要满足我肉体的情欲。 Es por eso que nos tienta con comidas sabrosas. 那我将会自以为不得了，了不得，比别人还骄傲。 Y en la situación de Daniel, seguramente nosotros sentiríamos orgullo. 一个真正有美好灵性的但以理，完全胜过这3大诱惑试探。 Pero Daniel pudo sobrepasar estas 3 tentaciones del demonio. 所以，我们一个基督徒要怎么样证明我们有美好的灵性？就是从日常简单的生活点滴可以来验收。 Así que, ¿cómo debemos hacer como cristianos para manifestar nuestra buena espiritualidad? Debemos comenzar desde nuestra vida cotidiana. 好，当他蒙神祝福，出类拔萃，真的是优秀当中的优秀。 Cuando Daniel fue bendecido por Dios, podemos ver que fue superior a todos los demás. 第6章的第4节跟第5节就看到这些其他的总督总长就酸葡萄了，同行一定相忌。 En el capítulo 6 nosotros podemos ver que sus colegas le tenían envidia. 所以说你
竟然在我们的头上，比我们还好，管我们啊！ y dijeron tuvieron envidia de Daniel porque él era superior a ellos y los gobernaba. 但以理不只是他个人保守灵性的圣洁、生活的圣洁， Pero Daniel no solamente se mantenía a sí mismo en santidad. 你看第4节下半句说，这些嫉妒他、想要陷害他的人，自己讲出来的见证说，他忠心办事，毫无错误过失，你找不到他的缺点啊。 Sino que estas personas que lo querían acusar, en el versículo 4 dice que no hallaron ninguna falta en él. 所以，我们一个有美好灵性的人， Así que una persona que tiene buena espiritualidad, 不是只有我们自己保守圣洁哦。 no nos basta con mantenernos santos. 你在哪一个岗位工作，你要忠心办事情。 Sino que no importa en qué trabajo estamos desempeñando, nosotros debemos ser fiel a ese trabajo. 无论我们做任何一件事情，圣经提醒我们说，都是从内心做，是为主而做。 No importa qué hagamos, en la Biblia nos dice que nosotros debemos hacerlo como si lo estuviéramos haciéndolo por 是 Dios. 做给主看的。 Debemos saber que estamos que Dios nos está observando. 儿女该做的是什么？ ¿Qué es lo que deben hacer los hijos? 父母该做的是什么？ ¿Qué es lo que deben hacer los padres? 教会负责人、圣职人员该做的是什么？ ¿Qué es lo que deben hacer los encargados de la iglesia? 丈夫、妻子该做的是什么？ ¿Cuáles son los deberes conyugales? 如果要证明我们是有好的灵性， Si nosotros queremos comprobar que tenemos buena 那就 espiritualidad, 守住我们的身份，尽我们的职分，好好的忠于我们的职责。 entonces nosotros debemos conocer cuál es nuestro cargo y cumplir con nuestros deberes. 不是叫我们跟人比赛， No le estoy diciendo que se comparen con los demás, 就是尽我们本分去做，这就对了。 sino que lo único que estoy diciendo es que cumplan con sus deberes y 所以 obligaciones. 这些嫉妒他的人发现但以理这么忠于这个王， Así que estas personas que le tenían envidia a Daniel descubrieron que Daniel le era fiel al rey 没办法控告他， y no hallaban ninguna falta en él como para acusarlo. 所以就设计要从宗教信仰来设一个圈套来陷害但以理。 Es por eso que tendieron una trampa desde la religión. 好，第7节6章的7节就说，他们这个要王设定的禁令就是1个月30天内不可以对王以外向神向人求什么，不然就要扔在狮子坑中。 El plan de ellos era decirle al rey que firme un edicto que decía que en 30 días nadie podía adorar a ni una persona, ni una cosa fuera del rey. 那王也就这样子说，好，这个好啊，就这样子通 Y 过了。 el rey firmó el edicto. 但以理当然也知道，不是不知道的。 Daniel estaba al tanto de este edicto, en 所以 realidad. 第10节讲得很清楚。 Es por eso que en el versículo 10但 nos 以理 dice, 知道这个禁令盖的玉玺就是不能改的，王的印盖下去就不能改的。 nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, que era algo inmutable, 但是这里还照样的描述说，他仍然到自己家里1天3次双膝跪在神的面前，是祷告感谢，跟素常一样。 a pesar de saber esto, él entró a su casa como siempre y oró 3 veces al día a Dios. 并且11节说，这些控告陷害他的人就一直在偷窥嘛，我们现在都很流行偷窥，他们就真的在偷窥了。看到但以理在神面前怎么样做见证哦，祈祷恳求。 Y estas personas que lo querían acusar vieron a Daniel hacer esto. 一个有美好灵性的人， Una persona que tiene buena espiritualidad 不是祷告给人看的， no ora para que los vean los 是 demás, 祷告给神看的， sino que ora para que lo vea Dios. 是跟神直接亲密的灵交的。 Esta persona ora para tener una comunicación íntima con 一 Dios. 个有美好灵性的人，
Una persona que tiene buena espiritualidad 不是在需要的时候才祷告的。 no ora cuando está en 你 necesidad, 看，他说跟素常一样。 sino que hace como Daniel, ora como lo hace siempre. 我们今天懂得敬拜神、敬畏神开始，一直到今天，甚至将来，都这样在祷告，这个叫做跟素常一样。 Si nosotros oramos de esta manera desde que nosotros nos bautizamos 祷告的内容是什么？ hasta ahora y para siempre, entonces estamos orando como solíamos hacer antes. 祷告、感谢、恳求。 ¿Cuál es el contenido de nuestra oración? Es orarle a Dios en agradecimiento y haciendo peticiones. 我们人的软弱了哈，也是人之常情，都是有必要的时候才恳求、恳切祈求。 Y solamente cuando estamos en apuros le rogamos a Dios. 啊，没有什么特别需要事情的时候，就是祷告、祷告，意思意思，报道报道。 Pero cuando nosotros estamos en paz, nosotros oramos solamente para, solamente como si fuera una tarea. 有美好灵性的但以理给我们留下的榜样。 Pero Daniel, que es una persona de buena espiritualidad, nos dejó 你 un 身 buen 体健康也 ejemplo. 好，身体健康也好，癌症临到也好， No importa si tenés cosas de buena salud o estás con cáncer, 我祷告的内容都是祈祷、恳切、感谢。 el contenido de nuestra oración debería ser lo mismo, es agradecer a Dios y hacer 不 peticiones. 是患难才恳切，平安就没有恳切。 No deberíamos rogar y orar con mayor ímpetu cuando estamos en apuros y en necesidades y no hacerlo cuando estamos en tiempos de paz. 不是平安顺利才感谢，患难困难就不感谢。 Tampoco agradeceríamos solamente cuando estamos en tiempos de paz y no lo hacemos cuando estamos en tiempos de 这一点是 tribulación. 我们要追求学习的， Esto es algo que nosotros debemos aprender. 才会去明白保罗所说凡事感谢、凡事喜乐的道理。 Si nosotros hacemos esto, entonces vamos a poder comprender lo que nos quiso transmitir Pablo cuando dijo que nosotros debemos agradecer y ser gozosos en todo 才会明 tiempo. 白为什么要凡事借着祷告、祈求和感谢。 Y vamos a poder comprender también que tenemos que hacer todo en agradecimiento y con peticiones. 这个没有跟但以理对王不忠有抵触，没有的。 Esto no se confronta con la fidelidad de Daniel hacia 因为 el 他 rey. 向神祷告，没有让王受亏损。 Es decir, la oración de Daniel no le trajo perjuicios al rey, 他同样尊敬王， sino que Daniel respetaba de la misma manera al rey. 只是在这一个月之内，我不能不照样尊敬我的神，敬拜我的神。 Solo que en este mes él no podía dejar de adorar a su Dios. 但是这些控告他的人逮到机会了， Pero estas personas que lo querían acusar tendieron esta trampa y lo agarraron. 逼到这个王真的不得不照他的禁令，要把但以理丢到狮子坑。 Así que el rey no tuvo otra manera que arrojar a Daniel al pozo de leones. 所以这些控告他的人对王说：“王啊，但以理不理你啊！” Así que estas personas le dijeron al rey, Daniel no te respeta, oh rey. 对这些嫉妒他、陷害他的人是很高兴的一句话，讲得非常得意的。 Esta frase para estas personas que le tenían envidia a Daniel era una frase que manifestaba su alegría. 并且让我们看到说，但以理给我们留下的榜样是什么？把它记起来很好记，1、2、3啊！我很喜欢讲但以理1、2、3，一天2个膝盖3次跪下来祷告。但以理1、2、3。 Pero la enseñanza que nos deja esta historia son los 3 pasos, es que Daniel oraba 3 veces por día a Dios. 神的选民就是3次祷告。
una persona que pertenece al pueblo escogido de Dios debe orar 3 veces al 那 día. 我们自己好好的在24小时里面，你能够的话去安排一下。 Y si podemos, intentemos llegar a esta meta. 那我们工作忙碌没有办法， Si nosotros tenemos mucho trabajo y nos es 我 imposible, 们最早限度清早跟夜晚应该都可以。 entonces al menos debemos orar por la mañana al levantarnos y por la noche antes de irnos a la 好 cama.，那我们看王听到这一句控告他的话的反应。 Veamos entonces ahora cuál es la reacción del rey. 从14节开始，我们知道这个王心里反而很难过，很难过。 A partir del versículo 14 nosotros podemos ver que el rey, al enterarse de esto, estaba muy triste. 我们怎么知道王真的是很难过， ¿Cómo sabemos esto? 甚至可以说很自责的？ No solamente estaba triste, sino que se reprendía. 从14节我们一直看下去 a sí， 王的 mismo. 表现，一个人内心怎么样，他表现出来就怎么样。 Nosotros podemos darnos cuenta de lo que sentía el rey con lo que él hacía. 这个大利乌王真的是很肯定但以理美好灵性的， El rey Darío estaba muy contento con Daniel. 所以从14节开始，我们就看到说，王听见说但以理不理你，他不是很生气，是很愁烦，愁烦什么？愁烦我为什么这么糊涂去害到但以理了？ En el versículo 14 dice que cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y no podía creer lo que había hecho. 所以接着是一心要救但以理，不是一心要真的要把但以理灭掉，是要抢救但以理。 Así que él se dispuso a librar a Daniel. 你看他怎么样去想尽办法，要怎么样筹划，整天啊，一直到日落，还有没有补救的办法？没有了。 Él pensó todas las maneras posibles para librar a Daniel hasta la puesta del sol. 所以这些控告他的人很高兴啊，嘿嘿，这个大家都知道的，你不能改，非丢到狮子坑不可。 Pero no encontró ni una solución. 好，没有办法了。 No encontró ninguna solución. 丢下去的那一刹那，你看王对但以理怎么说？16节下半句说：“你所常侍奉的神，他必救你哦。” Y antes de arrojarlo al pozo, el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 怎么从但以理不理你，变到他反而一点都不生气，一直强调你所常侍奉的神必救你。 Podemos ver que el rey conocía a quién servía Daniel. 简单的说，你不是一个不理我这个王的人， Y él sabía que Daniel no era una persona que no respetaba al rey. 你是一直没有让王受亏损的人， Y sabía que Daniel no le trajo ningún perjuicio al 你 rey. 是对我忠心耿耿的人， Sabía que Daniel le era fiel. 错在我不在你。 Así que él sabía que el que se había equivocado era él y no Daniel. 但是在人据你王的命令，我没办法。现在你的神一定有办法。 Pero como él no podía hacer nada, le rogó a Dios para que lo ayude. 这个王一点不怪但以理，还热切要抢救。你看他回去以后怎么表现的？ El rey no solamente no acusó a Daniel, sino que lo quería salvar. Veamos qué fue lo que hizo después. 18节我们看了真的感动。 Realmente me conmueve el versículo 18. 回到王宫，终夜禁食，甚至没有声色之娱，没有演奏乐器之乐。 Dice que el rey luego se fue a su palacio, se acostó en ayuno, no habían ni instrumentos de música delante de él. 有的人说，我烦恼的时候啊，弹弹琴啊，听听音乐啊，唱唱歌，没有，这些都没有，听不进去。 Hay algunas personas que cuando están deprimidas tocan un poco de piano, escuchan un poco de música, pero el rey no hizo nada de 并 esto. 且睡不着觉。 No solamente no hizo nada de esto, sino que no podía conciliar el sueño. 但以理的生命真的给他带来这么大的
切切关怀。 Podemos ver con esto que al rey realmente le importaba la vida de Daniel. 次日黎明19节，大清早起来是急忙到狮子坑啊。 En el versículo 19 nos dice que a la mañana siguiente el rey se levantó y se fue apresuradamente al pozo de los leones. 不但这样，临近坑的时候就哀声呼叫了， Y cuando se acercó, llamó a gran voz, 一直强调你永生神的仆人啊， y le decía a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente. 20节下半句再次强调，你所常侍奉的神能救你脱离狮子吗？ Y le preguntó, ¿te ha podido librar de los leones el rey que tú sirves continuamente? 我们可以看到这个王的心哦，实在是不忍又痛苦。 Podemos ver que el rey estaba muy triste y le daba pena la situación de Daniel. 21节让我们看到但以理真的像诗篇23篇里面讲的，虽然经过死硬的幽谷，你的杖、你的竿都安慰我，都保护我。 Pero a partir del versículo 21 podemos ver que Daniel, a pesar de haber pasado por una valle de sombras, Dios lo protegió con su vara. 所以但以理祝福王， Así que Daniel bendijo al rey diciendo, 但以理蛮有信心的告诉王：“你讲的没错，我所常侍奉的永生神的神保护我。” le dijo al rey que el Dios que él servía continuamente, lo libró. 再一次让王知道，我从来没有做过对王亏损的事。 Una vez más, Daniel le enfatizó al rey que él no había hecho nada en perjuicio 包括 del 我在 rey. 这1个月之内，一日二夕三跪，我都没有对王亏损。 No había hecho nada en perjuicio del rey, ni siquiera en ese mes, cuando siguió orándole a su Dios. 我越祷告我的神，对你王越有帮助的。 Sino que al contrario, estas oraciones prosperaron al 因 rey. 为神越跟我同在，我办事情越有聪明智慧啊。 Porque si Dios estaba con Daniel, él podía resolver las cosas más sabiamente. 所以我所常侍奉的神，常常跟我同在，就是常常对你王有益处。 Entonces, si Dios estaba con Daniel, le era en provecho al rey. 通通包括在我在王面前没有行过亏损的事。这句话不是自傲， Cuando Daniel dijo, no he hecho nada que lo perjudique, 对王加添信心。 no estaba jactándose, sino que le estaba dando fe al rey. 你对我让但以理认识很清楚， Daniel sabía que el rey lo conocía bien. 也同时透过我但以理，你认识我所常侍奉永生的神。 Y también sabía que a través de él el rey pudo conocer a Dios. 所以你看，这个王就在这一刹那下了这个命令。 Así que en este momento crucial el rey dio este orden. 25节开始怎么讲？ Veamos el versículo 25. 这就是我们所要唱的397。 Es el contenido del himno que vamos a cantar después, el himno 397. 你是一个美好灵性的人， Si sos una persona con buena espiritualidad, 你遇到被人嫉妒、控告、陷害， si fueses acusado y envidiado por los demás, 你越忠心服侍神，可能你遇到的控告越厉害哦。 cuanto más fiel le seas a Dios, puede ser que sean más graves las acusaciones que puedas recibir. 但是你不用担心， Pero no te preocupes, 真的叫人从你认识耶稣。 porque nuestro deber es hacer que otras personas conozcan a Dios a través de 保 nosotros. 罗都有这样的体验。 Hasta Pablo tuvo esta experiencia. 那曾经救我脱离凶恶的神， Ese Dios que una vez me libró del 现 mal, 在救我， ahora me salva. 将来还要救我。 En el futuro me salvará.
只怕我们没有美好的灵性， pero lo único que tememos es no poseer buena espiritualidad. 只怕我们不懂得学习但以理， Lo único que tememos es no poder seguir el ejemplo de Daniel. 不要怕我们有人控告你对王不利， Lo que nosotros tememos es que las personas nos acusen. 不用怕人要陷害你的生命。 En realidad no debemos temer a esto y tampoco debemos temer que las personas puedan dañar nuestra vida. 恶者还是在神的制服之下， Porque el malo, el demonio, sigue bajo la autoridad de Dios. 所以180度大转变。 Así que si nosotros sabemos esto, podemos cambiar drásticamente nuestro modo de pensar. 通过死荫幽谷的但以理， Daniel, que pasó por esta valle de penumbras, 从狮子坑中上来的但以理， Daniel, que subió del foso de leones, 大利乌王从他身上真的清清楚楚的看到这个又真又活的神。 manifestó estar en presencia de Dios. 所以25节一再让我们看到，这是但以理美好灵性的。 Así que el versículo 25 nos sigue diciendo que Daniel tenía una buena 哪里 espiritualidad. 还有什么但以理不理你？ Ya nadie podía decir que Daniel no respetaba al rey, 相反的，这个王大大的理但以理了。 sino que podemos ver que el rey respetaba a Daniel. 还要理但以理所拜的神呐、啊。 No solamente respetaba a Daniel, sino que respetaba al Dios que adoraba a Daniel. 西班牙语说不理你是不尊敬你，倒过来，王尊敬但以理，王尊敬但以理所拜的神。 Así que el rey respetaba a Daniel y también a su Dios. 所以要控告但以理的人，反而让但以理反败为胜。 Así que las personas que querían acusar a Daniel perdieron y hicieron que Daniel tuviera una muy buena victoria. 所以今天我们无论走到哪里， Así que no importa por dónde vayamos, 特别是来到阿根廷学习外国语文的， especialmente para las personas que vinieron a Argentina y están aprendiendo el español, 我们要让人看到但以理身上所看到的是什么。 nosotros debemos manifestar lo mismo que manifestó Daniel. 从你身上让人看到，我们真耶稣教会所拜的神是永远长存的活神。 Nosotros debemos hacer que otras personas vean en nosotros que nosotros estamos adorando al Dios vivo. 真耶稣教会这个属灵的国度是永远不改变的国度。 Y que la verdadera iglesia de Jesús es un reino espiritual y que nunca cambia. 真耶稣教会这个神是万王之王，他的权柄永存到无极。 Que el rey de la verdadera iglesia de Jesús es el rey de los reyes y que su gloria y su poder permanecen para siempre. 真耶稣教会这个神能够护庇人、搭救人。 Que el Dios de la verdadera iglesia de Jesús puede proteger y puede salvar a las personas. 真耶稣教会的神是在天上地下施行奇事的神。 Que el Dios de la verdadera iglesia de Jesús es un Dios que hace milagros y señales tanto en el cielo como en la tierra. 所以我们常常的唱397。 Así que nosotros debemos tener el himno 397 en nuestra mente siempre. 最少限度你要把副歌背起来。 Y es bueno que nosotros nos memoricemos aunque sea el estribillo. 这样子去思想但以理这个过程。 Y mientras estemos cantando este himno, nosotros debemos reflexionar sobre la historia de Daniel. 虽然你一时被误会，控告你不理，相反的，你会倒过来，人家会理你，人家会敬重你。 A pesar de que somos acusados de que no respetamos a alguien, al final vamos a obtener la victoria y hacer que otras personas nos respeten. 所以现在世界上有很多诱惑的事情，这个潮流都很不好。 En este mundo hay muchas tentaciones y muchas corrientes y muchas modas que no son muy buenas. 有什么圣诞舞会，有什么庆祝
现代的潮流是怎么样？你不跟人家一样，人家说啊，他孤僻了，他傲慢了，人家指责，人家甚至不理你，没关系，没关系。Muchas veces, si nosotros no participamos de algunos eventos, somos en cierta manera discriminados por los demás, pero esto no nos debe importar. 在污秽的潮流里面，你要做中流砥柱。En estas corrientes malas, nosotros debemos mantenernos firmes. 我们在社会的败坏风气里面，我们要出淤泥不染， Nosotros no debemos contaminarnos en esta sociedad. 让别人从我们身上离我们又尊敬耶稣基督。 Sino que nosotros debemos hacernos respetar y hacer que las personas que nos conocen respeten a nuestro Dios. 唱诗397。 Cantemos el himno 397.